mágica. Siempre será muy útil aprender a cubrir fresas con chocolate. La verdad es que les puedes dar 1000 usos diferentes. Así que hoy en la fiesta mágica te voy a enseñar cómo cubrirlas de una manera súper fácil, así como también el drizzle o las líneas horizontales que les puse encima. Te invito a suscribirte y activar la campanita si deseas recibir los videos que estaré subiendo próximamente. Bueno, pues obviamente necesitamos fresas frescas. Estas que están viendo aquí, la verdad es que están más maduras de lo que yo hubiera querido. Las fresas son muy delicadas, así que lo ideal es que las consigamos un poco verdes para que tengan un periodo de vida más largo. De lo contrario, con el calor y con el manejo que vamos a estar teniendo, pueden llegar incluso a fermentarse de un día para otro y será muy desagradable consumirlas así. Después de lavar y desinfectar muy bien mis fresas, es muy importante secarlas. No podemos cubrir fresas con chocolate sin haber secado nuestras fresas perfectamente, ya que cuando el chocolate tiene contacto con el agua, aunque sea en una mínima cantidad, este se transforma en una pasta dura que es imposible de derretir, así que prácticamente nuestro chocolate se echa a perder. Y lo hacemos con mucho cuidado para no maltratar nuestras fresas. Esto lo hago para cada una de las fresas y las dejo sobre una cama de papel mientras preparo mi chocolate. El chocolate que voy a estar usando en esta ocasión es un chocolate para cobertura o sucedáneo. El mío es de la marca Ghirardellis, pero tú puedes usar el que a ti más te guste o el de la marca que encuentres en tu país. Ya aquí tengo mis fresas listas y este es el bowl o el recipiente en el que voy a poner a derretir mi chocolate. Y calculo un puñito como este para cada fresa que voy a cubrir. Yo lo voy a derretir en el horno de microondas, pero tú lo puedes hacer sin ningún problema a baño María en la estufa. Solo tienes que cuidar que no le caiga ni una sola gota de agua o que tu chocolate se humedezca, porque se te puede echar a perder y va a ser imposible derretirlo. Voy a meter el chocolate al horno de microondas en intervalos de 30 segundos en 30 segundos. Al principio tal vez no notes una diferencia, pero vas a ir viendo que poco a poco el chocolate se va suavizando y va comenzando a derretirse. Es importante mezclar muy bien antes de volver a meter por otros 30 segundos. Así no sobrecalentamos nuestro chocolate porque se nos puede quemar. Y el chocolate quemado también se convierte en una pasta dura imposible de derretir. Muy bien, ahora ya tengo mi chocolate con la consistencia perfecta. Para cubrir las fresas van a ver que es súper fácil, solo vamos a levantarle las hojitas que tiene la fresa con cuidado para no maltratarla y de ahí la vamos a agarrar. Sumergimos en el chocolate y vamos a dar unas vueltitas de tal manera que se cubra todo alrededor. A mí en lo personal me gusta que se vea un poquito de la parte de la fresa, pero realmente tú puedes cubrirla hasta la altura que tú quieras. Y al final simplemente sacudimos el exceso de chocolate y las pongo a secar sobre un espacio que ya tengo listo de papel encerado o papel para hornear. Esto es para que tus fresas no se peguen y que puedas levantarlas fácilmente cuando ya se sequen. Y repetimos el proceso para cada una de las fresas. Después de un rato de trabajo, el chocolate va a empezar obviamente a endurecerse y vas a ver cómo se empieza a pegar a las paredes. Ese es el momento de derretirlo para que vuelva a tomar la consistencia más líquida. Si continuamos trabajando con ese chocolate, nuestras fresas van a quedar como chipotudas o poco lisitas y no se van a ver nada bonitas. Si al terminar de cubrir el chocolate todavía no ha solidificado, puedes meter las fresas al refrigerador. En mi caso no fue necesario. Ahora les voy a enseñar rápidamente a cubrir con las líneas horizontales. Para eso voy a usar esta pequeña espátula con la que voy a tomar un poco de chocolate y voy a hacer movimientos horizontales y rápidos, tal como les estoy mostrando. Ahora voy a repetir este mismo movimiento que vieron, pero ya sobre la fresa, que para entonces ya debe estar bien solidificada. Y miren de qué manera tan sencilla tenemos una hermosa fresa con un acabado profesional. Donde la clave del éxito para esta técnica es que el chocolate esté bien derretido, bien líquido, para que tenga la caída perfecta.
Espero que este tutorial les sea de mucha utilidad para sus postres, para sus ventas, para sus regalitos, y cuéntenme qué les pareció la técnica, si se animan a hacerlo. Recuerden que la práctica hace al maestro, así que no se desanimen y poco a poco nos vamos a ir perfeccionando en esta y muchas otras técnicas.